Cordial saludo, estudiantes del grado 11. Bueno, esta presentación, más que enseñarles en sí cómo es asignar los estados de oxidación, es como hacer ese puente entre lo último que vimos y lo que viene a ser asignar estados de oxidación, ¿sí? La última vez que estuvimos en clase, que fue hace bastante tiempo, recuerden lo que estuvimos haciendo, ¿sí? Estuvimos haciendo configuración electrónica, que nos dimos cuenta que cuáles eran los electrones del último nivel, cuál era el último nivel, y que de acuerdo a eso se ubicaba cada elemento en la tabla periódica, que entonces tenía que ver con el periodo y con el grupo al que pertenecía. Recuerden eso porque eso les aseguro a ustedes que la tabla periódica no tiene los elementos ubicados por azar, sino que están ahí por una periodicidad, porque se cumplen ciertas normas, porque se cumplen ciertas leyes. Entonces, eso es muy importante para poder empezar a conocer lo que es los estados de oxidación. Entonces, cada elemento dentro de la tabla periódica tiene o genera una información, como vemos en este caso del hierro. Vemos que nos está diciendo cuál es el número atómico, la masa atómica, la energía de ionización. Entre todas esas características también hay una donde nos da el estado de oxidación. En este caso nos está generando todos esos estados de oxidación que estamos viendo ahí. Esto es para decirles que los estados de oxidación no se sacan, están ahí, están en la tabla periódica, ¿sí? No hay que hacer ningún proceso del otro mundo o alguna fórmula para sacarlos, como lo hicieron con la configuración electrónica. Ellos están ahí en la tabla periódica. Recordemos también que cuando nosotros hicimos la configuración electrónica, habían unos elementos que en el último nivel tenían 8 electrones, que son los que vemos aquí como azules, que son lo que llamamos gases nobles, elementos que no se mezclan con ningún otro elemento, ni siquiera con ellos mismos. ¿Por qué? Por su propia estabilidad, ¿sí? Entonces son elementos muy estables. Y eso nos quiere decir que todo elemento de ahí para allá quiere y desea tener esa estabilidad de los gases nobles, o sea, tener 8 electrones en el último nivel de valencia. A eso le llamamos la ley del octeto. Esa tendencia de todos los átomos a tener esa configuración electrónica. ¿Por qué? Porque le genera estabilidad. Entonces, ¿qué hacen los átomos para poder tener esa configuración electrónica? Pues se unen con otros átomos para poder completarla. Eso es lo que sucede. Y entonces aquí definimos qué es el estado de oxidación. Entonces el estado de oxidación indica los electrones que un átomo gana o pierde para unirse a los otros átomos. Entonces recuerden que en esa búsqueda de la ley del octeto, en esa búsqueda de equilibrio, en esa búsqueda de esa estabilidad, ellos se deben unir a otros átomos. Para poderse unir a otros átomos, ellos o ganan electrones o pierden electrones. Recuerde que todo esto lo estamos hablando es lo que pasa en el último nivel de energía o lo que llamamos el nivel de valencia. Entonces tenemos aquí un ejemplo que pasa con el sodio y el sodio en su último nivel de energía tiene un electrón, como estamos observando en este caso. Y el cloro en su último nivel de energía tiene 7 electrones. Perfecto, ¿no? Se une el uno con el otro y completa los 8 electrones. Pero entonces, ¿qué sucede acá? Que el sodio le entrega su electrón al cloro. Entonces, aquí, como vemos, el cloro quedó con 8 electrones, quedó con los 8 electrones en su último nivel y quedó con este menos, que significa que tiene una carga negativa. ¿Por qué? Cuando el cloro tenía solamente sus 7 electrones, él era un átomo neutro, ¿sí? ¿Qué quiere decir neutro? Que tenía la misma cantidad de electrones, de protones y de neutrones. Entonces era un átomo que no tenía carga.
pero como ahora recibió el electrón que le regaló el sodio, entonces quedó con una carga negativa de más. Diferente a lo que le pasó el sodio, que como perdió el único electrón que tenía en su último nivel, quedó con una carga positiva, porque si se va esa parte negativa que era ese electrón, pues queda uno más positivo. Entonces, por eso esos son los estados de oxidación. Definen si el elemento gana o pierde. Ahora, de acuerdo al átomo que se una, puede ganar o perder y uno, dos o varios elementos, varios electrones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a tener varios estados de oxidación, unos positivos y otros negativos, porque en algunas ocasiones pueden ganar electrones y en otras ocasiones pueden perder. Pero para el caso por lo menos del sodio, él establemente siempre tiende a dar su electrón, porque es más fácil dar un electrón que recibir 8 electrones, y siempre va a tener un estado de oxidación de +1. Esto en cuanto a la ley del octeto. Entonces, como dice acá, el sodio aporta electrones dejándolo con una capa llena, y el cloro gana electrones dejándolo con una capa llena. O sea, ¿por qué dice que el sodio lo deja con una capa llena? Porque recuerden que el sodio tiene más electrones antes, ¿sí? O sea, en un nivel de energía más bajo, tenía la capa llena de 8 electrones. Entonces, él ahí ya queda con su ley del octeto. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que, como vimos en unas tablas periódicas, podemos observar que difería unas de otras de cosas tan sencillas como el peso, como que tenía una información y otra no. Entonces, para nosotros no confundirnos con eso, vamos a seguir las reglas de esta tabla, que es genial porque separa los no metales y los metales. O sea, con eso ya ustedes saben qué elementos son metales y qué elementos son no metales. Eso es básico para el siguiente tema que vamos a ver. Y además, entonces está diciendo, por lo menos aquí en los metales, el litio, el sodio, el potasio, rubidio, cesio, francio, plata, y aquí habla de un ion amonio, tiene un estado de oxidación +1, todos esos. Así es como se interpreta, ¿sí? Entonces, para el caso de los no metales, el hidrógeno puede trabajar con +1 o puede trabajar con -1. Eso es lo que pasa cuando aparece más, menos. Puede ser +1 o puede ser -1, ¿sí? O hay veces que se explica bien, como en el caso del cloro, bromo, yodo, que es +1, -1, +3, +5, +7. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este elemento puede trabajar con cualquiera de esos estados de oxidación, no con uno diferente. O sea que el flúor, como vemos acá, trabaja con -1. No va a trabajar, no le va a dar con un -2 o con un -3 o con un más, no. Él siempre va a trabajar con ese. Entonces tenemos que tener en cuenta eso para asignar los estados de oxidación. Y por último, existen unas reglas para asignar números de estado de oxidación. Esto es básico para nosotros podernos sentar a realizar los ejercicios. Pero la idea es que estas reglas, que igual se las adjunté como PDF, como imagen, las tengan en cuenta para poder asignar los estados de oxidación. Sin embargo, el segundo video que van a observar les explica muy bien cómo se asignan estos estados de oxidación. Solamente que me faltaba como hacerles esas precisiones para que retomáramos lo que vimos la última vez de la ley del octeto, de la configuración electrónica, y pudiéramos empezar a tomar ese nuevo tema de estados de oxidación y volvernos como a encarretar en esto de los elementos y empezar a formar los enlaces. Por último, muchas gracias, espero que les haya quedado claro. Sin embargo, también voy a estar muy pendiente de lo que necesiten a partir de mañana, que vamos a publicar esta presentación. Lo digo porque lo estoy haciendo el día anterior, o sea, ya había tenido todo el
Espero que hayan resuelto el crucigrama, que es un parte de la nota que tenía que resolverlo hoy para poder tener la nota completa de la guía de la clase anterior. Y también recuerden que en la guía de la clase anterior ustedes debían hacer un video. Ninguna persona me ha entregado ese video. Entonces eso también baja la nota. Esta semana van a estar con biología.